Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Dios les bendiga grandemente y sean bienvenidos una vez más a estas enseñanzas grandes de parte de Dios acerca de una doctrina básica para cualquier persona, ya sea que seas cristiano o no. Creo que es bueno saber un poco o mucho acerca de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Hoy vamos a estar viendo algo muy importante, lo cual es cómo es posible leer y entender la Biblia. Porque esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de, yo creo que desde siempre que se ha estudiado la palabra de Dios. Es muy para todos los neófitos o aquellos que van comenzando en esto de la doctrina o la enseñanza bíblica. Muchas veces es difícil por dónde comenzar. Vamos a, antes de poder abarcar y ver a grandes rasgos la palabra de Dios, me gustaría que me pudieran acompañar ahí en sus Biblias, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí en esta escritura, que es Pablo a través de una carta a Timoteo, le mostraba lo importante que era la palabra de Dios en su vida y que él pudiera predicar esta palabra a la gente que lo escuchaba, ya que era efectiva para ese cambio necesario y radical que necesita tener cada cristiano o cada persona que empieza a tener una relación con Jesucristo. Vamos a entender primeramente una imagen de la palabra a través de algo muy resumido, lo cual es entender primeramente que la Biblia tiene 66 libros. La figura central siempre de la palabra va a ser Jesucristo. El mundo fue hecho por Él y para Él. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, versículo 16 dice así: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, refiriéndose a nuestro Salvador Jesucristo. El Antiguo Testamento lo esperaba ya a Jesucristo, y el Nuevo Testamento es el que revela a nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia nos da un cuadro arrebatador de los tratos de Dios con el hombre. Es importante recalcar esto, que todo lo que la Biblia habla es para que nosotros podamos mejorar en ciertas áreas de nuestra vida. Dice que registra principalmente todo lo que Dios tiene que decir al hombre acerca de quién es, su carácter, pensamientos, sentimientos, corazón y acciones. Eso es lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros como aquellos cristianos que ahora tenemos una relación con Cristo Jesús. Lo que Dios quiere es cómo vivir en una relación de dependencia con Dios a través de Jesucristo. Él quiere que nosotros dependamos totalmente de nuestro Salvador Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Es importante entender que cada versículo y cada porción que nosotros leemos nos ayuda a comprender cómo debe de ser nuestra actitud ahora ya delante de Dios, y que nuestro ejemplo Jesucristo pueda mostrarnos y direccionarnos siempre en el camino correcto. Amén. Vamos a empezar a ver un poquito de las divisiones del Antiguo Testamento, entendiendo que este está dividido en 39 libros. Los tratos, en estos libros vamos a ver los tratos de Dios con el hombre desde la creación hasta 400 años antes de Cristo. El desglose del Antiguo Testamento lo vamos a encontrar con los libros de la ley, o libros del Pentateuco, también mejor conocidos, libros de historia y libros de poesía. Libros de profetas mayores y menores, que los podemos todos agregar en un solo grupo, tanto profetas mayores como menores en sección de los profetas. Vamos a empezar a entender que los libros de la ley, o el principio de todas las cosas y los comienzos de Israel, la nación a través de la cual
La salvación por gracia estaría disponible para todo el mundo. Este es un comienzo, un vistazo a la gracia de Dios manifestándose desde el principio de la humanidad. Aquí vamos a encontrar libros como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Génesis vamos a entender que viene de la palabra Bereshit, en el comienzo, en el principio. Nos va a relatar todo el principio de la creación en un resumen muy concentrado, ya que a pesar de que son muchos años los que recorre en este libro, nos damos cuenta que Dios se enfoca más en otros libros, ya sea el Nuevo Testamento o los Evangelios, donde el periodo es muy corto. Estamos hablando de 30, 60 años muchas veces en algunos de estos libros, hasta menos, como en algunos libros como Juan o Marcos. Pero cuando nosotros leemos el Génesis y pasan cientos o miles de años, nos damos cuenta cómo Dios le gusta hacer énfasis en lo más primordial, en la gracia, en la salvación de nuestro Salvador Jesucristo. Génesis nos relata todo ese primer trato que tiene Dios con la humanidad. Éxodo se enfoca un poco más ya en el pueblo de Dios. Se empieza a enfocar en ese pueblo escogido que Él tomó para poder glorificarse. Levítico, Números y Deuteronomio solamente son tratos, leyes y maneras en la cual el pueblo de Dios se iba a desenvolver para que pueda ser un pueblo ejemplar, predestinado por Dios, aunque sabemos que no siempre fue así. Vamos a entender entonces la segunda parte, que nos va a hablar de los libros de historia. Estos libros representan el ascenso y la caída de Israel durante un periodo de 1000 años. Es de lo que hablaba un poco ahorita. A pesar de que el pueblo hebreo, posteriormente el pueblo de Israel y de Judá, era el pueblo de Dios y que tenía que ser ejemplo para la humanidad, vemos muchas veces caídas y cómo Dios levanta. Una vez más caen, se alejan de Dios, de la ley, pero Dios siempre busca la manera de levantar a este pueblo. En esta sección vamos a encontrar desde Josué hasta Esther, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros históricos que vamos a encontrar, que incluso también hay una subdivisión aquí de antes del cautiverio y después del cautiverio, donde podemos encontrar antes de Josué, Primera y Segunda de Crónicas, y después Esdras, Nehemías y Esther. Son libros que hablan posteriormente de su cautiverio, de cómo ellos regresan a reconstruir una vez más las murallas, el templo de Jerusalén. La tercera sección que nosotros vamos a encontrar, estos a grandes rasgos, me gustaría profundizar más en cada libro, tendremos más secciones de eso. Es importante que primero entendamos cómo está conformada la palabra de Dios, memorizar estos 66 libros. Puedes agarrarte tú los primeros 5 primero para memorizar, después te vas a los históricos, después a los libros de poesía y así continúas, a modo de que tú te puedas ir aprendiendo todos estos libros y el día de mañana que podamos profundizar en cada libro personalmente, sea más edificante, porque ya conocemos cómo está conformada la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar a los libros de poesía. Estos libros escritos como poesía comparten la profundidad del corazón humano y el sentimiento del hombre, sin embargo nos animan a confiar en Dios solamente. Estos libros van a manifestar el corazón humano, simplemente sentimientos, emociones que chocaban en momentos de angustias, de desolación, de depresión, de ansiedad, de muchas cosas que estos hombres estaban pasando, como Job. Salmos, que es un libro escrito por diferentes personas, no solamente por David, sino que hay otras personas que se incluyen, otros salmistas. Está el libro de Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Son libros muy profundos del corazón humano, donde transmite una profunda intención de buscar de Dios a pesar de las situaciones que estaba viviendo cada uno de estos hombres. La vida de Job no era fácil. No es que Job jamás haya reclamado a Dios. Hubo momentos donde él tuvo que preguntarle a Dios dónde estaba él.
pero la pregunta siempre Dios la regresaba diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que existe, cuando yo te creé a ti? Salmos a veces donde uno parece que se está quejando con Dios, pero realmente estamos viendo un humano común y corriente como tú y yo, que ha decidido acercarse a Dios sin importar cómo se sienta. 1000 veces Dios prefiere que tú te acerques delante de Él con una queja o con una molestia a que tú no te acerques. Dios quiere corazones dispuestos, estén como estén, a acercarse delante de su presencia. Libros hermosos, maravillosos, llenos de poesía, de sentimientos, de emociones, que son traídos a la lupa de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo, siempre como referente de cada uno de estos libros. Luego vamos a ir a la cuarta sección, que son los libros de profecía. Estos libros no están en orden cronológico. Los profetas, portavoces oficiales que Dios levantó para hablar por Él, especialmente en tiempos de incredulidad y rebelión, alcanzaron importancia especial durante la decadencia y caída de Israel y de Judá. Vamos a entender primeramente a los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los 4 profetas que vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar en medio de estos el libro de Lamentaciones, que le pertenece a Ezequiel. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son los 5 libros que conforman los profetas mayores. Realmente no es que sean mejores que los otros profetas menores que vamos a ver, sino que hay un grado mayor de escritura en la cual nosotros podemos encontrar, como Isaías, 66 capítulos, el cual se le conoce muchas veces como la Biblia pequeña, ya que encontramos 39 versículos que hablan de juicio y 27 capítulos que hablan de la gracia, de la salvación, así que de la redención sobre todo. Vamos a entender que estos libros, su contenido es lo que los ponen en la posición de profetas mayores, no el grado o la autoridad que tenían estos varones, sino simplemente el grado de escritura que hay en ellos, que es mayor al de los profetas menores. Los profetas menores los vamos a encontrar desde Oseas hasta Malaquías. Como les digo, estos profetas también son muy importantes, fueron muy relevantes en los tiempos de este pueblo de Dios, el pueblo de Judá y del pueblo de Israel. Sin embargo, la escritura que encontramos en ellos es mucho menor que la de los profetas mayores. Sin embargo, todos fueron piezas fundamentales para la obra de nuestro Padre Celestial, para poder mostrar la gracia aún en estos tiempos donde aún Jesucristo no aparecía como tal a la humanidad. ¿Sale? Vamos a entender ahora el Nuevo Testamento. Este está dividido en 27 libros. Aquí vamos a ver los tratos de Dios con el hombre durante y después de Cristo. El desglose del Nuevo Testamento lo vamos a entender primeramente por la primera sección que maneja los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios son lo que abre la brecha para poder entender la vida, la obra, la muestra de amor tan grande, de sacrificio que Jesucristo dio por la humanidad a través de estos libros. Una subdivisión que vamos a encontrar también es en Mateo, Marcos y Lucas como libros sinópticos, y vamos a entender a Juan como libro complementario o filosófico, también se le conoce. Sin embargo, los 4 van de la mano, son muy diferentes, a pesar de que los 4 son miradas a la vida de Jesucristo desde diferentes puntos de vista de un mismo hecho. Son muy diferentes la manera. Vamos a ir más a fondo después, entendiendo Mateo cómo refleja a Jesucristo como el Mesías, el Rey, manifestando su evangelio a los judíos, como Marcos manifiesta a Jesucristo o expone a Jesucristo como el siervo de Dios, y lo expone a los romanos, como Lucas expone a Jesucristo como el Hijo del Hombre, exponiéndolo a los griegos, y como Juan habla de nuestro Salvador Jesucristo como el Hijo de Dios, exponiéndolo a todos los gentiles.
Esto lo veremos más adelante, solamente es como un pequeño avance de lo que estaremos viendo más adelante. Los evangelios, estos libros registran la vida terrenal y ministerio de Jesucristo. Ahora vamos a pasar al libro histórico que encontramos en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Este libro registra la primera iglesia y crecimiento temprano del cristianismo a través del Espíritu Santo que obraban los apóstoles después de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Y aquí vamos a encontrar todo este contexto de la iglesia primitiva, de cómo creció y cómo empezó a dar sus primeros, vamos a decirlo así, sus primeros pasos de fe en una humanidad que totalmente se había alejado de Dios. Que después de que viene Jesucristo, viene un reencuentro, una relación una vez más entre aquellos que verdaderamente se arrepentían y buscaban a Jesucristo con todo su corazón. Los apóstoles son pieza fundamental, ya que el Espíritu Santo necesitaba a estas personas para poder manifestar una vez más a los hombres que la gracia seguía siendo derramada, que el poder de Jesucristo se seguía manifestando a través del Espíritu Santo. Es importante este libro si tú estás comenzando tu caminar como cristiano, que puedas leer los evangelios y posteriormente pasar al libro de los Hechos, donde tú vas a entender cómo es una iglesia modelo y ejemplar, como las primeras iglesias que cautivaban y trastornaban las mentes de todos aquellos que escuchaban el llamado de Dios, las nuevas buenas de salvación. Después de ahí vamos a pasar a las epístolas paulinas o las cartas paulinas. Estos libros contienen la correspondencia inspirada del apóstol Pablo a las iglesias, y también hay cartas personales a sus amigos o a los pastores delegados en las iglesias. Vamos a encontrar la carta de los Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo como una carta personal, Tito, Filemón como cartas personales también. Esta sección nos da un panorama no solamente de lo que estaban viviendo las iglesias de ese tiempo, sino para nosotros en estos tiempos, qué es lo que están viviendo nuestras iglesias o nuestras vidas personales, ya que estas cartas no quedan en el pasado, sino que se manifiestan en este presente y aún en las problemáticas futuras que hayan de venir, ya que son las mismas. Realmente todo está escrito, no hay nada nuevo debajo del cielo, y todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento, las cartas, los evangelios, los acontecimientos del libro de los Hechos, todo tiene que ver con nuestras iglesias, con nuestra vida, con nuestras familias de hoy en día. No hay nada nuevo. Todas estas personas tenían ansiedades, depresiones, ira, enojo, mentiras, fornicaciones. Todo lo que nosotros hoy vemos es lo mismo que se vivía. Las maneras, las formas, todo cambia a nuestro alrededor, pero el punto específico a que quiere siempre Dios tratar es con el corazón del hombre, con la capacidad mental del hombre, porque Él quiere cambiar también nuestra mentalidad, quiere que seamos renovados, quiere que nosotros seamos revestidos del Espíritu Santo como en estos tiempos. Después pasamos a las epístolas generales como cuarta sección, donde vamos a encontrar el libro de Hebreos, el cual aún no hay un autor decisivo en el cual nosotros podamos decir que está escrito este libro. Encontramos a Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y también a Judas, la carta de Judas. Son cartas generales, cartas universales, las cuales son muy importantes también, ya que como igualmente las cartas de Pablo, todo lo que hablan estas cartas refiere a nuestras vidas en estos tiempos. Al final vamos a encontrar la sección de profecía, libros proféticos, donde solamente vamos a encontrar Apocalipsis. Este es el libro culminante de la Biblia que nos da un vistazo a la plenitud de los tiempos, especialmente hacia el futuro, con la culminación de toda la historia de los acontecimientos que rodean la segunda venida de Jesucristo. Un libro simbólico, un libro que nos deja mucho
al estudio, al escudriñar, al pedir al Espíritu Santo para que podamos entender verdaderamente la revelación. Sin embargo, la recomendación es lean los evangelios, lean toda la Biblia antes y el libro Apocalipsis como estudio, y siempre dándole ese lugar, porque el libro de Apocalipsis no lo vamos a entender si no hemos leído el Antiguo Testamento, no lo vamos a entender si no conocemos a Jesucristo, una relación con Él. Pero es importante también, y por eso está en la palabra de Dios. Sin embargo, la motivación es: queremos entender lo mejor posible el libro de Apocalipsis, leamos toda la Biblia antes, sobre todo el Antiguo Testamento, que tiene demasiadas referencias. Me parece que son 350 referencias de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, que vienen del Antiguo Testamento, ¿sale? Creo que al parecer son como 30 por cada capítulo, 15, 30 por cada capítulo. El poder de la palabra. Vamos a entender con este tipo de preguntas el poder de la palabra, porque a veces esto lo podemos ver como un simple libro y no entendemos que el Verbo se hizo carne, que Jesucristo, nuestro Salvador, está hablando cada vez que nosotros escudriñamos y leemos un versículo, cada vez que nosotros nos adentramos a la palabra de Dios. Hay un provocar grande en nuestras vidas, un cambio poderoso que solamente Dios puede hacer. ¿Qué promesas encontramos en Isaías 55:11? Dice así la palabra de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Primeramente, hay una promesa que encontramos aquí en Isaías que dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú te metes a fondo a lo que la palabra de Dios dice, hay una transformación sí o sí en tu vida. Hoy en día muchos científicos o lugares ya se está estudiando qué cambios hay en nuestra psiquis, qué cambios hay en nuestras emociones, en todo lo que nos conforma nuestro ser cuando leemos la palabra de Dios. Antes se decía que nuestras neuronas eran imposibles de regenerarse, que era la única célula del cuerpo que no se regeneraba. Yo una vez leía una revista que decía que la única manera de formar vínculos en las neuronas, como lo que se le llama materia gris, era por medio del correr o del ejercicio a base de acondicionamiento y todo eso que impulsa tu cuerpo, nos ayudaba a poder hacer nuevos puentes neuronales. Era la única manera de regenerarlo. Sin embargo, hace un tiempo salió otro estudio donde descubrieron que una persona que ha leído 4 días seguidos la palabra de Dios, se empiezan a generar puentes neuronales. Y no solamente eso, se generan dopaminas que provoca alegría en nuestras vidas, fuerza, que nos da paz, nos da tranquilidad de leer la palabra de Dios. Esto ya comprobado científicamente. Creo que aún falta mucho por descubrir de lo que la palabra de Dios puede hacer aún en áreas muy profundas del alma del ser humano. Sin embargo, entendemos que la palabra de Dios provoca grandes cambios en nuestras vidas. No regresa vacía jamás a aquel que ha pronunciado cada una de estas palabras. ¿Qué ganamos al meditar en la palabra de Dios? Y para eso vamos a ir a Salmos capítulo 1. Este capítulo me gustaría que lo pudiéramos nosotros leer de tarea, ya que es un salmo un poco largo. Pero ¿qué nos promete este salmo? Nos promete ser personas sólidas, firmes, una persona segura, una persona sabia y una persona de éxito. La palabra de Dios nos está prometiendo todo esto. Ser firme en tu fe, en lo que tú crees. Estar seguro de la convicción a la cual tú hoy representas como un embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Ser sabio con lo que haces, con lo que dices. La palabra de Dios te hace sabio hasta el más vil y más menospreciado, el menos inteligente, consciente de este mundo. Cuando empieza a leer la palabra de Dios, este pan de vida, se empieza a convertir en una persona sabia, prudente, una persona astuta, diligente, sensata, con un gran conocimiento. La palabra de Dios puede provocar y abrir un panorama grande en nuestra capacidad de entender y ver la realidad que nos rodea.
éxito en tu vida. La palabra de Dios no está peleada con que tú tengas éxito en tu trabajo, en tu familia, en la sociedad, a donde quiera que tú vayas. Los cristianos debemos de marcar la diferencia. ¿Y por qué no un cristiano debe de ser una persona exitosa? Y la palabra de Dios nos lleva también a esa área de nuestras vidas, a ser una persona de éxito en aquello que tú emprendas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la palabra y con qué se compara? Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada que puede penetrar lo más profundo del alma de cualquier ser humano y discernir verdaderamente qué estás buscando. Al verdaderamente buscar de Dios, al leer cada palabra, cada página, Dios confronta al humano consigo mismo. Empieza a ver una reacción en nosotros porque la palabra es viva. Estás confrontándote con Jesucristo cuando estás leyendo la palabra de Dios. Cuando te habla de una espada más cortante que cualquier cosa, una espada de doble filo, te está mostrando que no hay nada que pueda pelear contra esto. Esta es un arma poderosa que si tú la practicas y la aprendes a discernir y a mover de una manera especial, te vas a hacer una persona hábil, una persona muy hábil, porque te estás confrontando a ti mismo cada vez que lees la palabra de Dios. Estás hablando con la persona más sabia que puede existir, que es nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Y eso hace que haya un cambio en nuestras vidas. Sí, porque sí. Santiago, ahí adelantito, capítulo 1, versículo 22 al 25. Al 25 del capítulo 1 de Santiago dice así: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace, aquel que no se olvida de la palabra, que no voltea después de haber escuchado una prédica, un versículo, una enseñanza que se le ha dado y se olvida de ella y no pone en práctica cuando es lo más importante, que como cristianos nosotros podamos poner en práctica la palabra de Dios. No solamente guardar versículos aquí, no solamente reconocer la palabra de Dios cuando la escuchamos en algún lugar por alguna persona, no solamente tener un gran estudio, exégesis, hermenéutica, homiléptica de la palabra de Dios, sino más que nada tener la práctica, que es lo más importante para nosotros como cristianos. Practicar la palabra de Dios. Es un espejo que nos confronta, y tarde que temprano el ser humano tiene que doblarse delante de la palabra de Dios, que es nuestro Salvador Jesucristo. La aplicación personal de la palabra es imprescindible para que la transformación se realice. Sin aplicación construimos nuestras vidas sobre el cimiento movedizo de arena. Sin embargo, cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, nos encontramos con que no nos pueden vencer las tormentas de la vida. Sin embargo, debido a la firme base de roca sólida, podemos vencer las tormentas y alabar a nuestro Dios a través de tales tormentas. Aquí hay algunas sugerencias para empezar a leer y aplicar la palabra de Dios a tu vida. Elige un tiempo cada día para leer y estudiar la Biblia. No es lo mismo leer que estudiar. Tienes que tener un tiempo para leer y tienes que tener un tiempo para estudiar también. Elige un lugar libre de distracciones, ya sea una oficina como esta,
un cuarto donde solamente estés tú, en la azotea, en un parque, en una banca donde sabes que nadie te va a molestar. Busca un lugar especial para que tú leas y estudies la palabra de Dios. Elige una versión de la Biblia que te sea más entendible para ti, ya sea la nueva versión. Yo tengo algunas aquí, como la traducción de al lenguaje actual, Dios habla hoy, la Reina Valera contemporánea, que mi favorita siempre es la Reina Valera 60. Me gusta estudiar también la Septuaginta, la Biblia del Oso, que son de las más antiguas. Me gusta la Biblia Kadosh, que tiene muchas palabras que vienen del hebreo, Hebrea Kadosh. Hay muchas Biblias o traducciones que tú puedes leer y todo es bueno. Todo como estudio, como método de estudio es bueno. Busca la que más entendible sea para ti. No importa cuál leas. Busca la más entendible. Amén. Tengamos un plan de lectura. Es bueno que tú tengas un segmento diario para leer, tal vez un libro de apuntes de lo que lees diario, donde hagas tus resúmenes. Que tú lleves un programa de lectura. Y lo más importante, mantente consistente. No dejes de estudiar y leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días la palabra de Dios, y verás cómo va a haber un cambio verdadero y grande en ti. Sin más que decir, hermano, la palabra está aquí delante de nosotros. La tenemos hoy, que somos privilegiados hoy de tener una Biblia en nuestras manos, de poder hoy nosotros acercarnos y verla, el libro más escrito a lo largo de la historia, el libro más importante, el libro más copiado, porque casi todos los bestsellers tienen referencias de la palabra de Dios. Es el único libro que tú lo puedes leer en presencia de su autor. Así que yo te invito a que te metas a este emocionante y esta maravillosa aventura que es poder ver cada historia, cada enseñanza, cada aprendizaje que viene en la palabra de Dios. Verdaderamente, si tú te profundizas, te escudriñas, como dice la palabra, lo que Dios tiene para tu vida, tú vas a ver promesas, bendiciones y grandezas, secretos, misterios que solamente Dios puede revelarte a ti directamente. No pierdas esta oportunidad y busca de Dios a través de su palabra. Que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima, mi amigo. No olvides suscribirte y recomendar estos videos. Que Dios te bendiga grandemente.